A quien no haya caminado en medio de una multitud sintiéndose absolutamente solo o sola, le resultará un poco difícil entender la soledad de vampiros como Louis y Armand. Con el deseo sincero de que jamás te sientas solo o sola, te doy la bienvenida una vez más a este canal. Seguimos con la soledad y los vampiros. Hoy tendremos la novela Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Comencemos por presentar brevemente a la autora. Anne Rice nació en Nueva Orleans el 4 de octubre de 1941 y falleció el 11 de diciembre del 2021, hace poco más de un año. Fue una escritora estadounidense, autora de bestsellers de temática gótica y religiosa. Su obra más conocida es la serie literaria Crónicas vampíricas, cuya temática principal es el amor, la muerte, la inmortalidad, el existencialismo, las condiciones humanas, la religión. De sus libros se han vendido cerca de 100 millones de ejemplares. Esto la convierte en una de las escritoras más leídas a nivel mundial. Stella Nayat, espero pronunciar bien, tiene más de un video dedicado a Anne Rice y su obra, y muy buenos por cierto, se los recomiendo. En cuanto a mí, me centraré en Entrevista con el vampiro. Cuando decidí que iba a grabar un video sobre este libro, recién me enteré de la serie que se supone es una adaptación moderna de la obra. No voy a comentar o criticar esta serie porque no he tenido la oportunidad de verla, de modo que no esperen que despotrique contra ella o que le eche flores. Aunque sí, debo admitir que el tráiler me sorprendió un poco. Es cierto que si uno lee el libro, recrea la historia en su mente o ve la película de 1994, no puede evitar sorprenderse. Oh, mira, en inglés, la novela Entrevista con el vampiro se refiere al periodista como The Boy, el chico, el muchacho. No cabe duda, la edad es solo un número. Para comprender algunos cambios tendría que ver la serie y no tengo suscripción ni tiempo. Ah, sí, estoy de vacaciones, pero no tengo suscripción. La película del 94 sería exagerado decir que es ad pedem literae en relación a la novela. También realiza cambios, pero no altera la historia en sí. Hacer cambios es necesario por el formato. Leer el libro tomaría unas 7 horas o un poco más. Una película debe narrar la historia en mucho menos tiempo. Es una de las razones por las que debe ser adaptada. En la película, por ejemplo, Louis se halla en un estado calamitoso por la muerte de su esposa e hijo. En el libro es por la muerte de su hermano menor. Pero esto no es tan simple, es más complejo que solo la pérdida del hermano. Aunque no intervino directamente en su muerte, se siente culpable. Y los demás también lo culpan, y ahí se generan los sentimientos que acompañarán a Louis a lo largo de la historia. Amor, culpa, remordimiento, soledad, rechazo, arrepentimiento, temor a la condena eterna. Eso último en la película no se recalca mucho. Quizás hasta cierto punto Claudia llena el vacío dejado por su hermano, pero esa situación sería muy larga para ser planteada en la película como una idea secundaria. Una de las razones, y que en el libro está mucho más claro, por las que busca Lestat a Louis es por interés propio. Busca bienestar y comodidad para él y para su padre anciano, con quien tiene una relación de amor-odio. El padre de Lestat no es parte de la película, no aparece para nada. La edad de Claudia es otro cambio necesario. En la novela es una niña de casi 6 años, en la película es una niña de unos 11 años. La edad de Armand en la novela, bueno, tiene más de 400 años, pero aparenta ser casi un adolescente. En la película es un hombre con apariencia adulta. Madeleine, luego de ser transformada en vampiro, en la novela tiene un tiempo de vida vampírica y una presentación más amplia como para reconocer que tenía la razón un poco descontrolada. Obviamente, el viaje de Louis y Claudia a París no es tan simple como tomar un barco directo a París. Viajan por distintos lugares del mundo antiguo en busca de vampiros como ellos. Finalmente, decepcionados al encontrar solo vampiros a los que llaman espectros, que son seres sin inteligencia, puro instinto asesino, llegan a París. Tampoco aparece el vampiro músico, a quien Lestat convierte en vampiro tras las desavenencias con Claudia. En la película eso es apenas una amenaza. Necesitas un hermano, pero no se realiza. También tenemos a
Muchacho, el periodista. En la película es Lestat quien lo encuentra y ataca. En la novela, Louis se niega a convertirlo en vampiro. Y Malloy, en esta primera novela no aparece su nombre, es quien busca a Lestat tomando de referencia los datos que Louis da en su relato. Y la relación de Louis y Armand es de un desarrollo mucho más largo. Pero son cambios que no afectan profundamente el desarrollo de la historia. No le quitan interés, mantiene su esencia. Además, quien quiera conocer todos los detalles, pues a leer se ha dicho. Es innegable que la película en sí misma está muy bien estructurada. Las actuaciones son geniales. Me gusta mucho más el personaje de Louis, pero no puedo negar que Tom Cruise presenta un Lestat genial, increíble, muy bien trabajado. ¿Por qué me gusta esta novela tanto como para leerla varias veces ya? Aparte de que está muy bien escrita, es interesante, la razón principal, lo dije en un anterior video, habla de la soledad. Tuve una educación muy estricta, donde se consideraba que un abrazo era maleducar y donde un gesto o una mirada, por más inocente que fuera, era una falta gravísima. Y por razones X, Y, Z me sentí muy sola por mucho tiempo. Cuando leí la novela pensé, wow, cargar ese sentimiento de soledad por la eternidad. ¿Quién necesita del infierno? En la actualidad he sido bendecida con una familia hermosa y amigos, amigas maravillosas. Creo que eso le faltó a Louis. Aunque muchos se refieren a él como un vampiro llorón, es mi personaje favorito. Quizás porque se resiste a perder su humanidad, aquello que lo hace frágil y único. Quizás él hubiera preferido ser inmortal, pero seguir siendo humano en los demás aspectos. Lestat debió enseñarle que al tomar una decisión debía estar dispuesto a aceptar las consecuencias de tal decisión. No puedes tenerlo todo, quieras o no, ganas algo y pierdes algo. Por ejemplo, un joven estudiante tiene que decidir sacrificar un poco de diversión, tiempo con los amigos, relax, si quiere terminar una carrera profesional exitosamente. No puede esperar llevar una vida relajada y terminar en primer puesto. Louis, Lestat y Claudia forman lo que llamaríamos hoy una familia disfuncional. Cada uno tiene una personalidad diferente. Está encerrado en su propio egoísmo, pero a su manera, bastante tóxica, usando términos populares hoy en día, se aman. Ese tipo de amor egoísta, donde uno quiere transformar a su gusto al otro, solo lleva a la destrucción. Cada uno sigue con el otro por interés personal. Lestat porque necesita a Louis para no sentirse solo y necesita su dinero. Lestat es un vampiro derrochador. Louis necesita a Lestat porque cree que es el único que le puede revelar la verdad acerca de los vampiros y si hay o no otros como ellos. En esta novela no es como en otras historias de vampiros en que te muerde uno y sí o sí te transformas en vampiro. Y ese es uno de los misterios que Louis quiere descubrir. ¿Por qué Lestat puede transformar a un mortal en vampiro? Y claro, Lestat se hace el misterioso y cada vez que Louis lo amenaza con abandonarlo, le hace recordar que necesita de él para sobrevivir, que él tiene conocimientos que Louis jamás tendrá. Claudia necesita un protector. En este caso es Louis, pero no puede librarse del Lestat. Parece que estoy describiendo a muchas familias que viven relaciones semejantes, solo que no son inmortales. Lestat quiere que Louis sea como él, feliz y satisfecho de ser un vampiro, gozando al máximo de su estatus de inmortales, sin detenerse a pensar que causa dolor y sufrimiento en los mortales. Lestat mata no solo porque necesita alimentarse, sino porque lo disfruta y mucho. Para él es un deporte, es lo que le da emoción a su muy larga vida. Louis, sin embargo, no puede disfrutar de la inmortalidad, aunque también teme a la muerte, pues le da miedo enfrentar el más allá. Como él afirma muchas veces, soy un monstruo, Dios no puede perdonarme. Y ama la vida mortal y por ello le es tan difícil sentirse bien asesinando a los mortales. Lestat, Armand y los demás vampiros no creen en la existencia de Dios, por eso piensan, lo que hago no tiene consecuencias eternas. Sin ser vampiros, muchas personas piensan igual, vive la vida que solo hay una. Todo se acaba aquí y no creen que sus actos puedan tener consecuencias eternas. Esos diálogos sobre Dios, el diablo, la inmortalidad, el pecado son deliciosos, me gustan. Creo que eran las mismas dudas de Anne Rice. Pienso que ella se sentía como Louis, pero quería sentirse como Lestat.
Otro personaje que me gustó fue Babette, la mujer a la que Louis ayudaba y protegía en sus primeros tiempos como vampiro. Se podría afirmar que hasta cierto punto la amaba, pero cuando por fin, por necesidad, se atrevió a presentarse ante ella, no como el ángel que Babette creía que era, sino como el demonio que es, Babette lo odió y asumimos que esa revelación la sumió en la locura. Fue algo que causó mucho dolor a Louis, pero aún así no permitió que Lestat la matara. Y Claudia, ay pobre Claudia, convertida en vampiro sin tener conciencia de lo que eso significa, sin tener oportunidad de decidir, atrapada para siempre en ese pequeño cuerpo que no le permite crecer y actuar de acuerdo a su edad. Primero identificada con Lestat, que en su mente de niña era grandioso, aprendiendo a ser un vampiro como Lestat, la estudiante superó al maestro en crueldad. Sin embargo, su mente seguía madurando y con ello sus sentimientos. Con los años, se decepciona de Lestat y se siente más cercana a Louis, aunque siempre demostró más dominio de sí misma y más firmeza en sus decisiones. Odiaba lo llorón que era Louis, pero a pesar de ello lo amaba. Sí, Louis es un llorón, pero todos se sienten atraídos por él. Lestat, Claudia, Armand, ay, Vampirín Pillín. Me duele cómo describen la soledad, en especial Armand, que con los años ha ido perdiendo su esencia. Finalmente ha quedado como un bello cascarón, vacío por dentro, y eso es lo que Armand ama en Louis, su capacidad de sentir, de sufrir, de reaccionar emocionalmente ante las cosas. Quiere que él de alguna forma llene su vida, que le dé sentido a su existencia, que le devuelva siquiera un poco de vitalidad. Esta cualidad de ser un llorón divierte a Lestat y quizás hacía su vida más entretenida. Claudia lo ama porque ha compartido su vida con él desde que tiene recuerdo y es a su lado donde de niña aprendió a sentirse segura. Por eso le duele tanto reconocer que está perdiendo a Louis a causa de Armand. Louis nunca dejará de amar a Claudia, pero tampoco puede seguir haciendo el ambiguo papel de padre protector y sacrifica lo poco que le queda de humanidad al convertir a Madeleine en vampiro, para no dejar sola y desamparada a Claudia. Al ser una niña pequeña, al parecer sus poderes de vampiro también son limitados. El sentimiento de Louis hacia Claudia es muy complejo. Aunque ama a Claudia, no puede dejar de verla como una niña, aunque esté consciente de que no lo es desde hace mucho. Y es la pérdida de Claudia junto con Madeleine lo que termina por reconciliarle con su soledad y su dolor. Armand intenta acercarse a Louis y aunque comparten viajes y experiencias juntos, nunca lo siente realmente como su compañero. Llega incluso a confesar que él es el culpable de la muerte de Claudia, algo que Louis ya sabía. Me causa un extraño sentimiento cuando Armand le dice a Louis que está muriendo, pero no se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual, que es la más dolorosa. Se siente cada vez más vacío, como dije, solo un bello cascarón. La mayoría prefiere a Lestat, y cómo no, es un personaje de una presencia impactante, es imposible ignorarlo. No he leído Lestat el vampiro donde se presenta la versión de Lestat, pero no niego que en Entrevista con el vampiro me gusta mucho más Louis. Mi favorito es, y creo que seguirá siendo Louis, el vampiro llorón. Siempre preocupado por la poca humanidad que le queda, atesorando esa capacidad que tiene aún de sentirse culpable, de sufrir pensando en el futuro de su alma, capaz de reconocer que no es realmente inmortal. Comparado con los simples mortales, lo es, pero en algún momento morirá. Alguien podría acabar con él, como él mismo ha hecho con otros vampiros, y cuando eso suceda, inevitablemente tendrá que enfrentar el juicio de Dios. En la película este lloriqueo puede resultar incluso chirriante, pero en el libro tiene más sentido. Su hermano menor tenía un gran fervor religioso. En ese entonces, Louis era cabeza de familia porque su padre ya había fallecido y su hermano de 12 años estaba dedicado a la oración y a la lectura de libros de santos. Vivía tan entregado a la oración y a la meditación y tan alejado de las preocupaciones del mundo que Louis asumió que querría ser sacerdote. A los 15 años comenzó a tener visiones y su conducta se volvió mucho más extraña. Entraba en una especie de éxtasis de meditación santa. La gente murmuraba su locura. Aunque Louis amaba profundamente a su hermano, se le hacía difícil comprender su actitud. Supuestamente recibió la visita de Santo Domingo y la Virgen María y estos le dijeron que debía vender, o sea, Louis, todas sus propiedades.
todas, y entregarle el dinero para la obra de Dios, que él, su hermano, se convertiría en un dirigente religioso que revolucionaría la fe. Luis se rió de las palabras de su hermano, discutió con él, le dijo que lo enviaría a la escuela y que sacara de su cabeza tales ideas, y etc. La discusión fue muy dura. El hermano salió de la casa hacienda, cayó de una escalinata de una forma muy extraña. Casi pareciera que alguien lo había empujado y murió. Al ver posteriormente el afán del Estado por las posesiones de Luis, incluso llegado a pensar que quizás, bueno, quién sabe. El hecho es que su madre, su hermana y todos en general culparon a Luis por su muerte. Terminó por culparse también él. Se sintió tan culpable de esa muerte como si él lo hubiera empujado por la escalinata, cosa que no pasó. Culpable por no creerle, por no comprender a su hermano, culpable de la muerte, quién sabe, no solo de un hermano, sino de un santo. Y es ese hecho lo que causa la crisis de Luis en la novela. Un poco difícil de incluirlo en la película, pero hace más comprensible su obsesión por Dios y la condenación eterna. Luis es un vampiro que no termina de ser vampiro y tristemente para él ya no es humano, y pensar en morir definitivamente lo pone frente a frente con uno de sus temores más profundos, la condenación eterna. Sí, el vampiro llorón también tiene sus motivaciones y nos demuestra una vez más que no debemos anticipar juicios ni etiquetar a las personas. Es una debilidad que tenemos. Conocemos a alguien superficialmente y le colgamos su cartelito de es egoísta, es un amargado, es quejoso, llorón, es esto o aquello sin saber el porqué de su conducta. Supongo que tú prefieres al Lestat, no sé. Es impactante este personaje. Cuando tengas la oportunidad de leer Lestat el vampiro y conocer la versión de la historia según Lestat, quizás mi gusto varíe, aunque no lo creo. Por el momento Luis sigue siendo mi favorito. Y hasta aquí el video de hoy. No te sientas solo o sola. Espero haberte hecho compañía, aunque sea por unos minutos. Hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bendiciones.